Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. ¿Alguna vez os habéis leído un libro con el que habéis pensado, si esta novela me lo hubiera leído en otro momento, probablemente la habría adorado? O al revés, ¿os habéis puesto a pensar acerca de aquellos libros que os leísteis hace mucho tiempo y que quizás si los leyerais ahora probablemente los odiaríais? Pues de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de aquellas novelas que me he leído recientemente y que no me han gustado, pero que estoy convencida de que si las hubiera leído con unos años menos, probablemente habrían sido libros muy disfrutables, y por el contrario, aquellos libros que me leí en mi adolescencia o en mis primeros años como lectora compulsiva, que en aquella época me gustaron muchísimo, pero que estoy convencida de que si los leyera hoy en día les encontraría muchísimas costuras. Voy a empezar por el pasado, voy a retrotraerme a mi yo adolescente, a mi yo prepuber. Un ejemplo bastante triste de este caso y que me da especial pena es el de Harry Potter. He escogido la piedra filosofal, pero podría ser cualquier libro. Cuando era pequeña era una de mis sagas favoritas, como yo creo que nos ha pasado a todo el mundo que hemos crecido con esta saga, y con el paso del tiempo ese buen recuerdo se ha ido empañando principalmente por culpa de la autora. Aunque sí es cierto que es un mundo del que sigo disfrutando muchísimo y al cual acudo de vez en cuando, principalmente viendo las películas, porque yo los libros no me los he releído desde la primera vez que los leí, que tendría, qué sé yo, 12, 13 años. Y aunque obviamente la actitud de la autora ha hecho que toda mi emoción acerca de estos libros y todo el cariño que les tengo se enturbie un poco, el motivo por el cual he decidido mencionar aquí esta saga es porque con los años he visto fragmentos de algunos capítulos que tienen comentarios o descripciones que pueden ser bastante racistas, bastante despreciativas. Ahí tenemos el claro ejemplo de llamar a un personaje asiático Cho-chan, que son cosas de las que yo evidentemente cuando lo leía de niño no era consciente y en absoluto pensaba que eso fuera racista, simplemente era parte del libro y ya está, pero que ahora que soy adulta me doy cuenta de que esta saga está plagada de cosas de ese estilo. Si releyera esta saga no la odiaría porque son unos libros a los que les tengo muchísimo cariño, especialmente al universo de Harry Potter, no a la historia y a los personajes como tal, y sé que disfrutaría un montón de la relectura, de hecho me encantaría volver a releerlos en algún momento, pero sería mucho más consciente de estas racistadas, de esta gordofobia que hay a lo largo del libro, y eso obviamente haría que mi lectura fuera mucho más incómoda y no tan confortable como lo fue en aquel momento. Una saga a la que seguiría queriendo igual, con la que seguiría disfrutando lo mismo y que seguiría siendo una saga de confort, por mucho que también tenga un montón de banderas rojas, es Crepúsculo. Crepúsculo la leí cuando estaba en el instituto y es una saga que me pegó muy fuerte porque yo creo que todas o casi todas las que nos leímos los libros en esa etapa de adolescente pudimos sentirnos en muchos momentos muy identificadas con Bella Swan. Y también estábamos deseosas de que un vampiro y un hombre lobo se pelearan por nosotras, todo hay que decirlo. Y yo recuerdo que a mí estos libros en su momento me parecieron súper románticos. Sí, muy dramáticos, muy depresivos y todo lo que tú quieras, pero para mí Edward Cullen era un romántico, era el novio perfecto. Y claro, volvemos a lo mismo, yo hoy en día leo algunas escenas o algunos momentos que en su momento me parecieron lo más romántico del universo y claro, me quedo absolutamente espantada dándome cuenta de que Edward Cullen, que era mi crush de la adolescencia, en realidad es un tipo un poco creepy y que hace cosas bastante denunciables. Hay que partir de la base de que Edward Cullen es un vampiro que tiene 100 y pico años y que se está enamorando de una chavala de... ¿cuántos tenía Bella? 16, 17. Eso, con mi mentalidad actual, es una red flag gigantesca. Pero claro, tú lees este libro sin tener ningún tipo de conciencia y te parece precioso. O por ejemplo, la primera escena que se me viene a la cabeza en la que Bella está tranquilamente durmiendo por la noche en su habitación y de repente se da cuenta de que Edward Cullen se ha colado en su cuarto y la está vigilando. Claro, mi yo adolescente pensaba, ¡joe, qué romántico! ¿Cómo se preocupa por ella? ¿Cómo la vigila, cómo la cuida? Pero yo ahora mismo me pongo en esa situación de que estoy durmiendo, abro los ojos y de repente me encuentro con que mi interés amoroso me está vigilando en la distancia sin que yo le haya dado permiso y tardo 5 minutos en llamar a la policía. Con esta saga me pasa lo mismo que con Harry Potter, son libros que no he vuelto a leer en todo este tiempo, son libros que me encantaría leer y que yo estoy convencidísima de que lo voy a disfrutar porque es una saga mamarracha que en su momento me lo hizo pasar súper bien y hoy en día pasaría exactamente lo mismo, pero sí que es cierto que hay muchísimas
más cosas que en su momento me parecieron increíbles, románticas y que yo las deseaba en mi propia vida, pero que ahora mismo es como, vale, te lo acepto en un libro, porque además es un libro mamarracho que tiene sus licencias y que no hay que tomárselo en serio, pero yo hoy en día no querría un amor como el de Bella y Edward ni de coña, lo cual contradice el hecho de que sigue siendo una de mis parejas favoritas de la literatura, porque al final lo mucho que yo me gocé esta saga en su momento es algo que no me quita ni el tiempo. La siguiente novela me da mucha pena sacarla aquí porque es una novela que yo me he releído muchísimas veces, que cada vez que me la he leído he mantenido mi idea de que es una de mis novelas favoritas de esta autora, pero que en la última relectura que hice hace un par de años o 3 me di cuenta de que es una novela que tiene bastantes vacíos y que no es tan perfecta como yo recordaba. Y me refiero a Donde los árboles cantan, de Laura Gallego. En las sagas anteriores no os he contado de qué va porque creo que hoy en día todo el mundo conoce tanto Harry Potter como Crepúsculo, pero Donde los árboles cantan quizá es una novela con la que no estáis tan familiarizados, así que permitidme que os haga un breve resumen. Viana es la joven hija de un duque que vive entre lujos en un castillo, acostumbrada a tener joyas, vestidos bonitos, banquetes, pero toda esa vida de lujo desaparece cuando unos bárbaros invadan su reino, derroten a todos los gobernantes y se queden ellos como legítimos dueños de ese reino. Aparte de someter a la población, una de las consecuencias es que secuestran a mujeres, adolescentes y niñas para convertirlas en las esposas trofeo de los diferentes guerreros del clan. Viana consigue escapar de ser una de esas víctimas y se va al bosque, donde se topará con Lobo, que es una especie de líder de la resistencia y que ayudará a Viana a convertirse en una guerrera para en el futuro poder luchar para recuperar la libertad de su pueblo. Mientras está entrenando para aprender a pelear y ser útil a la causa, conocerá a Uri, un extraño muchacho que ha perdido la memoria y que se comporta como si fuera un niño pequeño. Viana sentirá muchísima compasión por él, lo acogerá, lo cuidará e intentará averiguar quién es él y cómo terminó en ese sitio. Lo que más me impactó al releerme este libro fue el romance que se desarrolla entre los personajes de esta novela, porque es un romance que yo tenía muy idealizado y que hoy en día me pone los pelos de punta. No os puedo especificar exactamente por qué, porque sería hacer un poco spoiler de lo que sucede, pero sí que puedo deciros que hay mucho desequilibrio de poder, que suceden cosas entre los personajes en su forma de hablar, en su forma de relacionarse, en su forma de ver la vida, que hace que yo no entienda cómo es posible que una de las partes pueda enamorarse de la otra persona. Y eso ha hecho que un libro al que yo le tenía muchísimo cariño, hoy en día cuando lo recuerdo se mezcla el cariño que tengo por esta obra con esa sensación tan incómoda que me dejó al leerlo por última vez. ¿Os acordáis de la saga Hush Hush? Es que madre mía, yo pienso en aquella época y me parece imposible que yo me leyera esta trilogía o saga, porque creo que al final eran como 4 libros, y que yo en su momento estuviera enchochadísima con esta historia. Es verdad que ya en aquella época hubo muchas cosas que no me gustaron, como por ejemplo la protagonista no terminé de encajar con ella. Había cosas que eran como demasiado clichés, demasiado película estadounidense de adolescentes, pero aún así son unos libros que yo me gocé muchísimo, que en su momento todo el mundo hablaba de esta saga y yo estaba dentrísimo de ese fandom. Y son unos libros que yo estoy convencida de que si me releyera hoy en día los odiaría a muerte. Porque yo recuerdo que en su momento me gustó muchísimo, pero porque yo deliberadamente ignoraba todas aquellas cosas que me chirriaban una barbaridad. Hush Hush fue como mi guilty pleasure de aquel momento. Como meterme una bolsa entera de chocobons porque me flipa, aun sabiendo que luego lo voy a lamentar. Esta es una saga de fantasía protagonizada por Nora, que es la típica adolescente que no quiere novio, pasa de chicos, que por mucho que su mejor amiga le esté insistiendo en que tiene que gustarle a alguien de la clase, ella está en plan, no, yo soy como superior a todas esas cosas, yo no quiero enamorarme, hasta que, por supuestísimo, aparece un nuevo alumno en la clase que se llama Patch, que es muy guapo, muy misterioso, muy atractivo, que tiene como un aura ahí oscura y de magnetismo. Y Nora está en plan, no, yo quiero ignorar a este chaval, no quiero tener nada que ver con él, pero aún así como que no puede quitarle los ojos de encima. Cuanto más intenta alejarse de Patch, más atraída se siente por él. Y al final entre los dos pasará algo que les termina uniendo, que hace que Nora no pueda ignorarle y que tenga que estar con Patch sí o sí al principio en contra de su voluntad, pero tú y yo sabemos cómo termina eso. Y cuanto Nora más conozca a Patch, más irá descubriendo sus secretos, y el más importante de ellos es que resulta que Patch es un ángel caído y que Nora se ha metido de lleno sin quererlo en una batalla ancestral entre los ángeles que todavía están en el cielo contra los ángeles caídos. El mayor recuerdo que tengo yo de esta saga es una escena que es típica escena de fanfic de llegan Patch y Nora a un motel de mala muerte y resulta que la única habitación libre que queda tiene un
una cama. Es que me acuerdo perfectamente de estar leyendo esa escena y decir, no me puedo creer que hayan puesto esto en un libro, porque además yo en aquella época leía un huevo de fanfics. Yo me alimentaba, vivía, respiraba fanfiction. Y claro, la escena de hotel con una sola cama aparece en todo fanfiction que se precie, pero era la primera vez que yo leía esa escena en un libro, digamos, serio, con lo cual para mí fue como un choque darme cuenta de que los clichés de los fanfic se podían aplicar también a los libros, porque para mí era como dos conceptos completamente diferentes, y lo que más recuerdo de esta saga es justo ese momento. Y bueno, creo que es bastante evidente la razón por la cual si yo me leyera Cascas hoy en día serían unos libros que odiaría, porque todas aquellas cosas que yo en aquel momento ignoré a propósito para poder disfrutar de esta historia, hoy en día desde luego no las ignoraría, sería totalmente incapaz. Y ya la última saga que me leí en su momento que me encantó, pero que estoy segura de que hoy en día no me gustaría, o al menos no tanto, y es una saga que por algunas personas puede ser un poquito polémica, es Una corte de rosas y espinas de Sarah J. Maas. Yo recuerdo que cuando me leí estos libros no tenía ni idea de lo que era el fenómeno de acotar, porque evidentemente en aquella época yo no tenía redes sociales, yo no sabía que acotar se estaba convirtiendo en un fenómeno de masas, yo me lo leí porque vi la portada, leí la sinopsis, me moló muchísimo, pero no tenía nadie con quien hablar de esta saga, con lo cual yo me la leí disfrutando en total y absoluto silencio. Y sí que es cierto que en este caso, cuando me leí los libros en su momento, no noté nada que me hiciera saltar las alarmas, es decir, no encontré cosas machistas, no encontré demasiados clichés, no encontré nada tóxico, pero en los últimos años me ha pasado un poco como con Harry Potter y con Crepúsculo, que he ido viendo escenas concretas en redes sociales que desde mi madurez actual sí que me han hecho levantar la ceja y plantearme que quizá esta saga sí que tiene cosas un tanto tóxicas que yo no recuerdo porque en su momento simplemente las ignoré o porque no tenía la suficiente madurez mental como para reconocerlas e identificarlas. También tengo esta sensación porque después de haberme leído el quinto libro de esta saga, que en cierta manera el tono es completamente diferente, primero porque es un libro que está protagonizado por Nesta, que es una de las hermanas de Feire, que Feire es la única protagonista de la saga principal, que son 3 libros más un libro que está ahí un poco en el medio, y entonces el quinto, al estar protagonizado por Nesta, pues evidentemente el tono de la narración, las cosas que se cuentan, el cómo se cuentan, cambia bastante con respecto a lo que sería la trilogía inicial. Pero sí que es cierto que hay momentos de Feire y de Rhysand que en el quinto libro no me gustaron, ni cómo se comportan, ni la forma que tienen de ver las cosas, ni algunas decisiones que toman, y entonces eso hizo que surgiera la semilla de la duda en mí. No me han gustado en este libro concreto debido a los cambios y a las diferencias que hay entre este último libro y la saga principal, o esto que estoy leyendo aquí es sintomático de algo que ya sucedía en la trilogía principal pero que yo en su momento fui incapaz de ver. Voy a terminar esta primera parte del vídeo haciendo una mención especial porque no es un libro concreto, no es una saga, es un autor. Y es que un autor del cual yo me leía cualquier cosa que publicaba era Albert Espinosa. Os pongo por aquí algunas portadas para que os ubiquéis y os acordéis de quién es. Este señor se hizo famoso en el 2010, 2011, incluso hasta 2015, 2016 estuvo recurrentemente en todas las librerías. Es verdad que hoy en día no le veo tanto, no sé si es porque directamente le ignoro o porque no sigue publicando, no lo sé. Pero yo recuerdo que hubo una época en la que tú ibas a una librería y estaba Albert Espinosa. Yo no sé cómo llegué a sus libros, estoy casi convencida de que me topé con él de repente en la biblioteca. Y yo recuerdo que el libro que me leía, el libro que me parecía muy profundo, muy reflexivo, muy maduro, muy metafórico, que eran unos libros que te contaban cosas muy normales, cosas muy anodinas, pero como llevándolas un paso más allá, escribiéndolas de una manera melancólica, poética. Pero estoy convencida en un 100% de que hoy en día me leo algún libro suyo y mi único pensamiento sería que es un pretencioso y un pedante. Es que lo pienso y me acuerdo de sus libros y tengo la sensación de que en realidad eran historias como muy vacías, que no te contaban absolutamente nada y que lo único que destacaba de él era su prosa, la manera que tenía de explicar las cosas y cómo conseguía darle la vuelta a temas muy sencillos para convertirlos en algo trascendental. Es como cuando tú te metías en Tumblr y veías posts que te parecían súper profundos, pero en realidad eran una gilipollez que tenían cero profundidad. Pues yo siento que Albert Espinosa es de ese tipo de autor. Y ya
pasamos al listado de libros que me he leído recientemente, que estoy segura de que si me hubiera leído en aquella época, probablemente habrían sido libros que habría adorado. El primero que quiero mencionar, porque es el más reciente del que he hablado en mis últimos vídeos, es El Príncipe Cruel. Es esta historia de Youth que es humana, pero que resulta que su madre hace muchos años estuvo casada con un hada y años más tarde su ex marido regresa para vengarse de que su mujer haya hecho una nueva vida, haya huido del mundo de las hadas y mata a los padres secuestrando a las hijas y llevándolas al mundo de las hadas. Una vez llegan allí, evidentemente las niñas están muy desubicadas porque son humanas, porque no saben cómo funciona ese universo, pero conforme van creciendo, en el caso concreto de Youth, ella lo que más desea es ser un hada porque no quiere desentonar y porque considera que las hadas son superiores a los seres humanos. En este contexto conocerá al príncipe Cardan, con quien comparte clase, y el príncipe Cardan es increíblemente elitista y desprecia a todos los humanos, por lo que le hará bullying tanto a Youth como a su hermana pequeña simplemente por el hecho de ser humanas. Esta es una saga de fantasía que yo ya he comentado que no me ha gustado porque se me ha quedado muy corta, porque siento que es una saga que está llena de clichés y que no aporta nada nuevo al género. Y yo siempre he dicho que el hecho de que un libro tenga clichés no es malo per se, siempre y cuando tenga algo que lo haga diferente o algo que lo haga entretenido, algo que invite al lector a quedarse en una historia que ya ha leído mil y una veces. Si lo hubiera leído en la época de ACOTAR, en un momento en el que sí que es cierto que yo leía mucha fantasía, pero que no había tanta en el mercado y que todas las historias parecían bastante diferentes entre sí, pues quizá es una trilogía que a mí me habría encantado. Pero es que hoy en día historias como El Príncipe Cruel las tenemos a patadas, con los mismos clichés de Enemies to Lover, con los mismos clichés de soy humana pero de repente descubro que no lo soy, me llevan en contra de mi voluntad a un mundo fantástico, a pesar de ser una mundana normal y corriente termina resultando que soy la mejor. Es más, dicho así, me estoy dando cuenta de que podría estar describiendo El Príncipe Cruel o ACOTAR, porque literalmente la trama es la misma. Por lo que tal vez si yo El Príncipe Cruel me lo hubiera leído en la época de ACOTAR, probablemente me habría encantado, porque habría estado feliz de encontrar historias similares. Pero después de haber leído tanta fantasía hoy en día, en lo personal es una historia que se me queda muy fantasía genérica. Una saga que me da especial pena que no me haya gustado tanto, aunque sí que es verdad que la disfruté muchísimo, porque es una de esas sagas en cuyo fandom a mí me habría encantado participar, me habría encantado ser parte del hype, es Percy Jackson. Yo sabía que era una saga dirigida más bien al público infantil y para mí eso nunca ha sido un problema, porque yo los libros infantiles los disfruto igual que los libros para adultos, por lo que yo estaba convencida de que a mí Percy Jackson me iba a encantar. Fue una saga que sí que es verdad que disfruté, me lo pasé muy bien leyéndola, me encariñé mucho con los personajes, me reí bastante en algunos momentos, pero me da lástima haberla leído tan tarde, entre comillas, porque si lo hubiera leído de adolescente probablemente se habría convertido en una de mis sagas de fantasía favoritas. En este caso también os voy a hacer un breve resumen por si alguien no sabe de qué trata Percy Jackson, aunque lo dudo bastante, pero tenemos como protagonista a Percy, que un día descubre que él es el hijo de Poseidón, es decir, que es un semidios porque su madre es humana y Poseidón es un dios del Olimpo. Cuando los semidioses cumplen una edad, no recuerdo si eran los 14 años o algo así, su vida corre peligro porque en el Olimpo está prohibido que los dioses tengan hijos con los mortales, cosa que evidentemente no sucede. Quiero decir, tienen como gobernante a Zeus, ¿vale? Es iluso pensar que esa norma se va a cumplir. Así que la única forma de protegerlos es enviarlos al campamento mestizo, que es una zona que está protegida del resto de dioses y en las que todos los semidioses pueden vivir y desarrollar sus poderes sin ningún problema. Así que Percy será enviado a este campamento y a partir de ahí descubrirá que es el protagonista de una profecía que de cumplirse puede provocar el caos en el Olimpo. Además de eso, tanto Percy como sus amigos tendrán que ir desempeñando diferentes misiones y aventuras relacionadas con el Olimpo. La siguiente saga, o más bien trilogía, aunque forma parte de un universo mucho más amplio, es Sombra y Hueso. Yo estos libros me los leí a raíz de que se anunciara que iban a hacer una serie, pero sí que es cierto que son unos libros que yo llevaba muchísimo tiempo con ganas de leer. De hecho, probablemente desde que salieron, pero es la típica saga que yo en su momento me apunté y me olvidé de ella. Y me dio mucha lástima porque si yo me lo hubiera leído cuando me la apunté, me habría gustado muchísimo. Sí, es una buena historia, tiene buenos personajes, es intrigante, tiene una buena trama, pero se me quedó un poco corta, como con demasiados clichés, demasiado predecible en algunos puntos, por exactamente el mismo motivo. Una vez que ya has leído tantísima fantasía, hay algunas novelas que se escriben siguiendo sota, caballo y rey y por lo tanto tú ya sabes por dónde van a ir y cómo van a terminar. Y de hecho, en este caso concreto me gustó mucho más la adaptación que hizo Netflix que los propios libros, porque hay muchos agujeros o muchas faltas, sobre todo relacionadas con los personajes, que creo que solventaron muy bien en la serie de Netflix, dándole mucho más protagonismo y profundidad
profundidad a personajes que en el libro son secundarios, a pesar de que sus acciones y decisiones son fundamentales para algunos momentos de la trama. Porque lo que le pasa a Leigh Bardugo, entre otras cosas, es que le da muchísimo protagonismo a Alina, que es su protagonista, y al Oscuro, que es el villano, dejando al resto de personajes de lado. Y este elenco de personajes es muy amplio, realmente son importantes para la trama, pero es como que los recupera solo cuando son necesarios. Y mientras tanto se olvida de ellos. Y eso, por ejemplo, en la serie creo que lo arreglaron muy bien. Momentos de la trama que quizás son demasiado apresurados cuando no deberían serlo, otros momentos que son demasiado lentos cuando podría haberlo resumido en tan solo unos capítulos. En fin, una serie de fallitos que a lo mejor yo en su momento habría pasado por alto, pero que cuando lo leí me chirriaron muchísimo. En este libro tenemos un mundo en guerra y un mundo que está constantemente amenazado por la sombra, que es una especie de neblina negra que cubre una parte del reino y en la cual si te adentras es probable que no salgas con vida. Cuando su amigo Mal es atacado por esta sombra, Alina descubrirá que tiene el poder de invocar la luz, un tipo de magia muy antigua, muy poderosa, muy especial y que es probablemente la única capaz de destruir dicha sombra. En ese momento Alina será reclutada por los Grisha, que son como una especie de magos, y dependiendo del tipo de Grisha al que pertenezcas, tu magia es de un tipo u otro. Alina es la única que es especial, de hecho empiezan a llamarla la Santa, porque es la única Grisha que ha manifestado el poder de la luz. A partir de aquí, Alina será entrenada para formar parte de este ejército de Grisha que está comandado por un misterioso hombre al que llaman el Oscuro. Ya hasta aquí aquellos libros que en su momento me gustaron un montón, pero probablemente hoy en día no me gustarían tanto, y viceversa. Aquellos libros que me he leído en los últimos años y que probablemente mi yo adolescente habría disfrutado muchísimo más. Contadme si alguna vez os ha pasado esto, si habéis tenido esta sensación, o si de hecho al releeros un libro os habéis dado cuenta de que por mucho que os gustara en su momento, hoy en día lo aborrecéis, que eso también puede pasar. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde veréis de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.